Bienvenidos. Continuamos con la unidad 6, los SIG en Internet. Ahora hablaremos sobre la clasificación de las soluciones SIG en relación con la funcionalidad incorporada al sistema y concretamente abordaremos los aspectos relativos sobre los SIG 3D y el SIG móvil. Comencemos con el tema sobre los SIG 3D. Las representaciones 3D hacen referencia a las tres dimensiones, longitud, ancho y profundidad, de aquello que deseamos representar. Las diferencias más importantes entre las representaciones 2D y 3D se refieren en primer lugar al aspecto tiempo, lo que significa que mientras en las representaciones 2D el mapa se mantiene estático para un periodo concreto, para la representación 3D se necesita realizar una actualización constante de la imagen representada por el mapa para generar una especie de movimiento suave. En segundo lugar, se refiere a la perspectiva, con la cual se entiende que el mapa 2D siempre lo observamos desde arriba, pero en el caso del 3D eso no es así, sino que dependiendo del ángulo de visión y la distancia desde donde se observe, así serán los elementos visualizados con mayor o menor relevancia y detalle. Esta característica impacta directamente sobre el rendimiento de las tarjetas gráficas y los equipos en general. El rendimiento de la presentación 3D en tiempo real se ve afectado por tres factores primarios: el rendimiento del sistema de gráficos en el hardware, las capacidades del software utilizado para la representación y el contenido y la estructura de la base de datos de donde se tomarán los datos para la representación visual 3D. De estos, el de mayor impacto es el tercer factor, dejando de lado qué tan rápida sea la tarjeta gráfica o qué tan potente sea el software de representación. La base de datos siempre puede vencer el rendimiento si se mantiene entregando geometría excesiva al hardware de representación. Por esta razón, hay que poner mucha atención en el diseño de la base de datos y en la calidad de los mismos. Hay dos tipos de datos básicos para los SIG 3D. El primero de ellos son los datos de entidad 3D. Estos datos representan objetos discretos y pueden emitir diferentes valores Z para cada ubicación X. En lo que a geometría se refiere, los polígonos pueden representar edificios, lagos o áreas administrativas, por ejemplo. Luego tenemos los datos de superficie. Los datos de superficie representan valores de altura sobre un área. Ejemplos de este tipo de datos son un corredor urbano y depósitos de gas subterráneos, por mencionar algunos. Respecto del avance que se ha experimentado al pasar de un SIG 2D a un SIG 3D, podemos mencionar el esfuerzo realizado para que las aplicaciones que anteriormente eran 2D evolucionaran a 3D. Pero para ello también ha sido necesario la evolución de las computadoras y otro hardware importante en nuevas tecnologías. La representación 2D sigue siendo tan válida como antes, y de hecho muchas de las capacidades de análisis implementadas en los software SIG solo funcionan en ese ambiente. Sin embargo, también es cierto que dadas las bondades y ventajas del 3D, otras funciones del software SIG adquieren mejor y mayor sentido cuando se aplican en este entorno. Las capacidades 3D en los SIG de escritorio, a pesar de los avances a la fecha, todavía son consideradas como un elemento puramente visual que se enfoca a la representación como tal, fundamentalmente. Sin embargo, el resto de elementos en este tipo de software están siendo coordinados cada vez más con las funciones 3D en las nuevas versiones que son publicadas. Disponer de una dimensión más para los datos geográficos obliga a preparar en los SIG las herramientas tradicionales. Un caso típico de esto y donde mayormente están siendo explotadas las capacidades 3D a nivel de visualización es el de los globos, pero también ya se incluyen varias funciones de análisis en muchos de ellos. No obstante, soluciones primitivas como ArcGIS disponen de una serie de herramientas muy avanzadas para el trabajo con 3D
y en el caso de las soluciones de código abierto, GBC y QGIS, son una de las que ponen a disposición de los usuarios sus herramientas para realizar este trabajo. La visualización tridimensional es una de las tendencias más importantes dentro del ámbito del SIG en la actualidad. Un mapa tridimensional tiene la capacidad de percibirse más como una realidad y menos como un elemento simbólico. No obstante, su preparación y representación conlleva un nivel mayor de complejidad. La tercera dimensión hace más sencillo interpretar buena parte de la información representada, ya que permite mostrarla de un modo más asequible y fácil de entender, especialmente para el observador no especializado, frente al mapa impreso o la representación bidimensional en pantalla. La representación en 3 dimensiones resulta mucho más intuitiva y real. El factor visual es de gran relevancia en los SIG 3D. Una adecuada visualización de la información geográfica tiene mucha importancia para poder aprovechar al máximo todas sus posibilidades. Debido a eso, existen diferentes formas en que las capacidades de visualización 3D se representan en un SIG. La primera de las formas se basa fundamentalmente en realizar la representación usando el resaltado del relieve de capa y así crear una falsa sensación óptica de observar elementos 3D. En esta forma, la capa no dispone de datos de elevación y se debe recurrir a una capa extra que provee información de dicha característica. En la segunda de las formas se incluyen elementos verdaderamente en 3D, pues la capa posee información tridimensional de los objetos. Así es posible representar edificios, por ejemplo, o añadir otros elementos que aprovechen las capacidades 3D como las etiquetas. Hay una serie de consideraciones que debemos tener presentes al trabajar con representaciones tridimensionales, comenzando con la perspectiva. Existen distintas formas para lograr trasladar la realidad tridimensional a la superficie plana del papel o la pantalla, con la cual aparece el nuevo parámetro que modifica la representación y debe ser ajustado de manera conveniente. La posición del observador y los ángulos de visión son importantes. Por ejemplo, para el caso de que existan elementos tridimensionales como edificios, una vista incorrecta no dejará percibir adecuadamente la elevación de estos. Por el contrario, una capa raster de temperaturas representadas dentro de esa vista tridimensional sobre el terreno se apreciará mejor si nos situamos por encima de ella, de forma que la línea de visión sea perpendicular. El orden de representación de las capas, como se explicó en otro momento, define la forma en que ésta se pinta en el software y la jerarquía que condiciona si la representación de unas capas tapa a la de otras. En realidad, y salvo para el caso de las imágenes que se van a representar a una misma altura y si se sobreponen entre ellas, ya que dentro de la vista 3D ocupan el mismo lugar en el espacio. El concepto de orden de las capas no existe como tal cuando trabajamos con una vista 3D. En estas vistas, el concepto encima u orden que se maneja para la pila de capas tiene sentido solo si éstas no poseen información sobre su altura y son dibujadas por el software con una altura arbitraria. De lo contrario, se usará la información de la componente Z de cada capa para dibujarla y la posición del observador condicionará cómo se visualizan. Existen diferentes formas de incorporar objetos 3D en una vista tridimensional. Las más directas es a través del modelo que defina el objeto a representar. Otra forma, por ejemplo, es a partir de una capa con la planta de unos edificios que es expresada mediante polígonos y si se conoce la altura de cada uno de ellos, pueden formarse volúmenes. Esta técnica se emplea habitualmente para la creación de modelos de ciudades, cuando no se dispone de los modelos detallados de cada edificio. No obstante, cuenta con muchas limitaciones, ya que nos permite recrear formas más complejas y no se dispone de información adicional
sobre elementos de la componente vertical, sino tan solo de la planta, por lo que el alzado carece de detalle. Es decir, que esos edificios recreados así no tendrán ni puertas ni ventanas, por ejemplo. Al considerar la dimensión vertical como otra variable visual alternativa, se pueden crear objetos volumétricos en función de un parámetro adicional, a pesar que su componente vertical no representa una altura. Combinando, por ejemplo, las variables visuales color y tamaño, se puede obtener un mapa para simbolizar la componente temática, dando como resultado un mapa de coropletas similar a la que observamos en esta imagen. Una variable visual, el color, que es la representación bidimensional, no existía para diferenciar tamaños para el caso de los polígonos. Aquí en la vista 3D puede combinarse con otras variables visuales y brindarnos mayores oportunidades. En cuanto a la exageración del relieve, esto se aplica al propio relieve terrestre, es decir, al relieve de un terreno real, así como al que puedan tener las distintas capas debido a la forma en que se representa, tal como puede observarse en estas imágenes. El uso de entornos SIG 3D tiene sus ventajas y desventajas. De la lista completa de las ventajas vamos a mencionar solo algunas de ellas. Por ejemplo, se obtiene una mejor representación y visualización de alturas y profundidades de lo representado. El costo de producción es sumamente más bajo en comparación con la relación física de mapas 3D. Brinda mayores facilidades a los usuarios inexpertos para obtener una mejor comprensión del mapa. Entre las desventajas podemos mencionar las siguientes. Puede existir mayor dificultad para obtener la información o mediciones adecuadas de todos los objetos 3D que se quieran representar en un mapa. El presupuesto puede resultar bastante elevado en relación al requerido para un SIG 2D, cuando sea necesaria la adquisición de equipo informático y software adecuado para un SIG 3D. El almacenamiento de la información en entornos SIG 3D requiere utilizar más espacio en medios de almacenamiento digital y recuperar la información puede resultar un poco o mucho más lento. Gracias por su atención y nos vemos en la próxima videoclase.